En un cine con 2 guardias de seguridad. Él es Dennis y el viejo cascarrabia es Credy. Son los encargados de vigilar la zona. Todo cambió cuando Dennis fue vencido por la curiosidad y decidió abrir una caja fuerte. El pobre Credy corre lo más rápido que puede. Está haciendo viejo, MacCready. Le he llamado antes a la puerta principal. Y lo que parecía una escena de suspenso en realidad era una escena para presumir los dotes de baile. Corriste con desespero, rumbo pa'l vivero. Chichón, 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 para disparar. O eso creíamos. Porque Dennis ha muerto. Nos enteramos que no es la primera vez que suceden estos incidentes. Así que deciden contratar a otro vigilante, pero ahora con la advertencia de Credy que si la palma será despedido. Pues ¿qué clase de negocio administra? Bueno, sin más retraso, contratan a un nuevo personal y para la sospecha de nadie, es del agrado de nuestro cascarrabia. Sí, señor, y vengo preparado para tomar notas. Su nombre es Kevin y está entusiasmado por el trabajo. Espero que sea buena paga. La mañana pasa y nos presentan el círculo social del chico, su novia Amy y los 2 colegas un pagafantas y quiero creer que la chica era considerada cool o aesthetic en esos tiempos. Oh Dios, creo que me prendí. Presenciamos un raro baile de apareamiento. Los animales se preparan para traer al mundo su descendencia. Y durante las semanas posteriores a las primeras lluvias, entre las especies se suceden el celo y los apareamientos. El pagafantas se tira una hotline. Importante para la trama, la vez no, pero nos hace conocer que por lo menos todos hemos tenido un amigo urgido o peor aún, ser ese amigo. Toca un eclipse lunar y corta el foco de proyección. Luego, en la oscuridad, la fantasía vuela mucho más alto. ¿Me comprendes? Uno se siente y se sabe realmente vivo. Espera, por favor. Al parecer Kevin no es lo suficiente hombre para su pareja, y para hacerlo un verdadero alfa le piden al líder de la manada, Nick, que le enseñe a ser un hombre. Sigue, lo haces muy... No seré militar, pero si les enseñan a batallar con palos, con el honor destrozado recriminan a Kevin por no ser el modelo de ciudadano americano. ¿Es en serio esta escena? Supongo que es un buen detalle. Después de un polvo de fondo, toca hora de trabajar y el pobre Kevin desahoga sus penas con su compañero. La noche se ve interrumpida por un amante de lo ajeno, pero Kevin le demuestra de quiénes son estas tierras. ¿No me has oído? He dicho que le sueltes. Estás de broma. No sabes disparar. No mames, güey. A la verga, güey. A la verga, güey. A la verga. El ladrón escapa, pero nadie puede huir de la justicia porque... Soy Batman. Kevin lo sigue hacia el único lugar prohibido al que no puede acceder y como lo amerita la trama, pues entra. ¡Forrest! ¡Huye rápido! La caja de Pandora ha sido abierta, y ahora somos testigos del mal que se albergaba. Como pasaron sin hacer ruido de su presencia, diremos que son silenciosos. Ahora que la tragedia ya pasó es momento de un flashback. Nos enteramos que Credy en sus años mozos encontró a las criaturas y ya. No hay más historia, eso es todo. Decepcionante, sí, pero la razón por la que los ocultaba era algo muy tenebroso. Bueno, en realidad no, simplemente entraban a tu mente, te flasheaban y hacían realidad tus pensamientos, así y te morías. Te aquí la pregunta, ¿por qué lo ocultó? Bueno, según el viejo, se lo contaba a la gente y como no lo creían se rindió. Digo, señor, más de 30 años trabajando en un departamento de cine, ¿no cree que sería capaz de tomar una cámara y grabarlos? Aquí no hacemos eso. Bueno, mi don, ¿tienen debilidades o no? Al parecer sí. Si ves a alguien actuando raro es que un hobgoblin anda cerca. Acábalo y liberarlos del control mental, hijo mío. No la haga, don. Bueno, todo tranquilo y sereno. Pero espera, ¿qué es eso?
parecer la calentura ganó esta vez, y el ligón se ve afectado por las feromonas. ¡Elmo hace que las perras se pongan en fila! Terminan yendo hacia una colina y el muchacho está lo suficientemente caliente para no darse cuenta que el auto está en movimiento. Pero llega el amigo al rescate. Al parecer no es rival para el duende. No, olvídalo. Por motivos de la trama, Amy es la siguiente en desaparecer, así que deciden ir a un bar de mala muerte, en donde nos comemos unos gags no tan buenos, 20 minutos de rellenos y vemos que Amy aprobó el performance del lugar. Quiero que me trates como a una basura. Pero al parecer Kevin no está muy alegre que digamos. Pero tampoco es que le importe. Al parecer, como el único cuerdo es Kevin, empezamos a ver cómo los compañeros empiezan a alucinar. Al militar nos lo pintan de Rambo, supongo que es su fantasía como cualquier persona de esa época, mientras que el pobre incauto está corriendo, tratando de perseguir ratas. Siempre me han gustado los hombres de tu estatura, MC. ¡Oh, Pixie! ¡Pixie! 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 Se están reproduciendo con la ropa puesta. Que alguien los detenga. Bueno, el militar ya está puesto en el papel y nos regalan una producción digna de Michael Bay. Bueno, al parecer el único loco que queda es Nick, así que por el bien del país se sacrifica y fallece. Adiós Nick, nunca entenderé tu papel en esta peli. Pero como a la nueva viuda no le gustó la idea, decide vengarse, y el general falleció. Anticlimático, sí. Tiene sentido, no. ¿Ganó el pagafantas? Claro que sí. Como la película ya está por terminar, regresan al estudio y como el director no sabe cómo terminar la película decide traer una pelea final con el asaltante del principio. Parece ser el fin, pero no. Nuestro viejo amigo ayudó y el Goblin desaparece y con esto termina la película. Bueno, en realidad explotan el lugar y termina. Perdone, señor. ¿Puedo hacer una llamada? ¿Qué son los Hobgoblins? Los Hobgoblins son criaturas procedentes del espacio exterior con el propósito de, bueno, se supone que son pacíficos y a la vez no, así que, Bueno, son pequeñas bestias peludas y verdáceas, que al parecer poseen un alto nivel de inteligencia ya que pueden conducir sin ningún problema, y conocen la táctica del acechar cuando les conviene. Se supone que son seres espaciales con la capacidad de volver realidad todas las fantasías a través de la mente de la víctima. Bueno, depende el caso, porque en realidad pueden materializar personas, o en otras ocasiones simplemente manipulan a la gente como si de control mental se tratase. Estas criaturas tienen un objetivo claro. Pues al parecer no, ya que al ser una especie de clon de los Gremlins o Tiny Monsters se la pasan la mayor parte del tiempo haciendo desastres, pero con la diferencia de que les gusta ver muerte, caos y destrucción, ya que más de una vez han causado finales trágicos. Conclusión. En conclusión, la película es buena, pues, como toda obra de bajo presupuesto, si te gusta pasar el rato viendo estas joyas, diría bien. Claramente Hobgoblins es una de los varios clones de películas estilo Gremlins o Critters, tratando de tener una porción por parte del boom Tiny Horrors. Aunque las criaturas tardan en aparecer, este no es un problema ya que los secundarios amenizan la historia, debido a las ocurrencias oleadas fuera de contexto. La brillante idea al parecer fue de un tal Rick Sloan que si tratas de buscar no tiene muchas historias en su haber, lo cual no parece ser buen indicio, más allá del bajo presupuesto y la poca continuidad entre escenas. Hobgoblins funciona bajo la etiqueta de tan mala que es buena, así que si tienes tiempo de sobra para matar neuronas, date. Y dime, ¿ya habías visto algo parecido? Excava en tus recuerdos de niñez, y sin más que decir, check out.